Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a ingresar en lo que es la última parte de este año, raro, extraño. Como verán, este, eh, no nos pudimos ver las caras y fue un año complicado. Pero bueno, vamos a tratar de terminarlo de la mejor manera y con un tema que va a ser central para entender todo lo que viene, lo que sigue el año que viene, ¿no? El tema que vamos a tratar ahora se llama el feudalismo. ¿Se acuerdan que ya hablamos un poquito de lo que era la Edad Media, ¿sí? O lo que se denomina Edad Media. Hablamos de la caída del Imperio Romano, del surgimiento en Europa de estos reinos romanos germánicos, mientras pervive en el este, es decir, sobrevive el Imperio Romano de Occidente, o el Imperio Bizantino. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que pervive eso? Ahora, en Europa, mientras esos reinos se van rompiendo, se van dividiendo, aparece este famoso rey tan importante que se llama Carlomagno. Mientras que el poder cultural y el poder social en toda Europa lo mantiene ¿quién? La iglesia, ¿sí? Con el papa a la cabeza. Entonces yo les preguntaba si el papa puede llegar a ser un rey. Y es muy probable que el papa sea un rey en Europa en esa época, porque tiene el poder sobre todos los fieles católicos, es decir, todos los fieles escuchan y siguen los mandatos de la iglesia, entonces, en definitiva, tiene poder, por más que no tenga ejércitos. Ahora, terminada la etapa de Carlomagno, en el siglo IX, muere Carlomagno, quedan sus hijos y luego van a quedar sus nietos, el imperio carolingio, que era el imperio que había construido Carlomagno, mientras iba expulsando a todos aquellos no cristianos de Europa, el imperio carolingio se va a empezar a disgregar y a romper. Eso que parecía volver a reunirse bajo un nuevo rey, aquello que había pertenecido al imperio romano, se rompe, se fractura y se empieza a disgregar en pedacitos. El imperio carolingio entonces tiene muy poquito tiempo de vida y se empieza a romper en muchos pedacitos. Ahora, la pregunta es, ¿a quién le quedan esos pedacitos? ¿Sí? ¿A quién le quedan esos fragmentos de tierra? Entonces aparece un proceso que tiene que ver con la aparición de los señores de la tierra, que eran todos aquellos señores que tenían algún grado de poder en el viejo imperio carolingio, ¿sí? A los que dentro del imperio carolingio se los había enviado y se les había dado el custodio, ¿sí? De un pedazo de tierra, pero recuerden que además de un pedazo de tierra se le daba el custodio sobre una población de campesinos. Entonces, el feudalismo se define por la aparición de estos señores feudales que van a ser los que van a tomar el poder en esos pedacitos de tierra que se llaman feudos. Y ahora vamos a ver por qué se llaman feudos. Esos señores feudales van a tomar el poder, ¿sí? En la medida en que los reyes ya no van a tener el poder de obligarlos. Entonces, no va a haber un rey que tenga el poder sobre toda Europa, pero lo que sí va a haber y sí va a existir es un rey, eh, son distintos señores feudales que van a ir teniendo poder sobre los campesinos, construyendo sus propios ejércitos, ¿sí? Y construyendo su propio poder. Todos los campesinos de ese pedacito de tierra que le pertenecían a un señor feudal lo van a respetar, pero además van a pagarle tributos a ese señor feudal, ¿sí? Y van a respetar todos sus mandatos, y además ese señor feudal va a tener la capacidad de poner impuestos y poner límites en ese territorio. Ese territorio le pertenece al señor feudal que va a vivir en un castillo. Ya van a ver en esta actividad cómo viven los señores feudales. Entonces pasa esto que yo les digo, ¿sí? Los señores, el poder en Europa se atomiza, ¿sí? ¿Por qué se atomiza? Porque va a pasar a pasar a transformarse en distintos átomos muy pequeñitos. Es decir, se le dice atomiza porque lo que era un gran poder se disgrega, se rompe en átomos muy chiquititos, ¿sí? En pedacitos de tierra. En esos pedacitos de tierra
muy, muy chiquititos, la gran pregunta que ustedes se van a hacer es, bueno, por un lado, quiénes producen y quiénes tienen el poder. Ya analizamos quiénes tienen el poder. Ahora, ¿cómo se organizan estos que tienen el poder? Bueno, los señores feudales no eran todos iguales. Algunos tenían un pedazo de tierra más grande y tenían mucho más poder militar. Y otros eran más pequeñitos en poder, ¿sí? Tenían menos poder militar y tenían pedazos de tierra mucho más chicos, por ende tenían menos riquezas. Entonces va a empezar a suceder algo. Los señores feudales más chicos solos no pueden sobrevivir porque pueden ser atacados por otro señor feudal y pierden prácticamente todas las tierras. Entonces se empiezan a asociar, es decir, no hay un rey que organice el territorio, o si los hay, sí los hay, pero no tienen poder para mandar a los señores feudales. Entonces empiezan a generar los pactos feudo-vasalláticos. ¿Sí? ¿Qué son los pactos feudo-vasalláticos? Bueno, como yo les decía, hay señores de un gran poder con señores de un poder mínimo. Entonces, estos señores de poder mínimo van a comenzar a pedirles a estos señores de gran poder que se vuelvan algo así como socios, amigos o establezcan lazos de fidelidad. ¿Qué significa? Que si a mí me atacan, en realidad están atacando también a mi socio, a mi amigo, señor feudal. Entonces, ¿cómo se generan esos pactos feudo-vasalláticos? Bueno, esos pactos feudo-vasalláticos se generan entre señores feudales, es decir, entre personas con poder, con un intercambio de elementos. El señor feudal de mayor poder le entrega un feudo. ¿Qué es un feudo? Bueno, un feudo es un regalo. ¿Y qué es ese regalo? Ese regalo es un pedazo de tierra, ¿sí? Pero no solo la tierra, sino con los campesinos insertos. ¿Qué tiene que hacer este señor feudal que recibe el feudo? Bueno, tiene que cumplir, tiene que brindarle fidelidad al señor feudal mayor. Es decir, ante una guerra que establezca ese señor feudal mayor, bueno, este tiene que acudir a ayudarlo. Y además tiene que cumplir con una serie de requisitos como por ejemplo dar consejo, como por ejemplo también a veces pagar algún tipo de tributo. Puede ser que tengan que pagar algún tipo de... algún pago tiene que hacer en algunos casos. Pero, entonces la pregunta es, ¿cómo un señor feudal le entrega un pedazo de tierra con los campesinos insertos? La gran pregunta es, ¿quién genera la riqueza? Porque la riqueza se genera en la medida en que las personas producen algo. Es decir, si la gente no trabajara, no se generaría riqueza, de ningún tipo. Entonces la pregunta es, ¿quién genera la riqueza? ¿Quiénes son los que trabajan? Bueno, ya lo dije antes, los que trabajan son los campesinos, pero esos campesinos no se pueden ir de la tierra, están ligados a la tierra y tienen una relación de patronazgo con el señor feudal. Es decir, ese señor feudal, que además le debe fidelidad a otro señor feudal más grande, por debajo de sí mismo tiene un conjunto de campesinos que son sus súbditos. ¿Qué significa esto? No son esclavos. ¿Se acuerdan que en el Imperio Romano era la esclavitud? Eran los esclavos quienes producían, los esclavos que devenían de la guerra, ¿sí? Ellos eran quienes estaban encargados de producir. Entonces esto generó un problema porque se terminan las guerras, comienzan a terminarse los esclavos y en Roma los esclavos no se organizaban generalmente como familias, entonces se moría el esclavo, no tenía hijos, se iban perdiendo los esclavos. Entonces lo que se va generando es el pasaje de la esclavitud a la posibilidad de los campesinos que forman familia, que viven en un pedazo de tierra, pero que en realidad ese pedazo de tierra le pertenece al señor feudal. Pero además, no solo el pedazo de tierra. El campesino está obligado a pagar tributo al señor feudal. Y ese señor feudal aparentemente cumple con una serie de requisitos como de protección, es decir, lo protege al campesino. ¿Lo protege de qué? Porque ustedes me dirán, el campesino tiene muy pocas cosas, tiene las herramientas, tiene una casa muy chiquitita,
y no mucho más. Entonces lo protege de que quién va a venir a robar al campesino que no tiene casi nada. Bueno, en realidad entonces se genera una relación de patronazgo, de fidelidad. Los señores campesinos adulan, es decir, le rinden homenaje y le dan continuamente tributo a los señores feudales que viven en un castillo, pero que además, si el campesino decide no cumplirlo, ¿sí? Si el campesino decide no cumplir con todo esto y desobedecer al señor feudal, este señor feudal tiene poder militar, es decir, tiene un conjunto de guerreros a su alrededor que y que además son personas que están dedicadas a la guerra, que se forman para la guerra, que tienen la posibilidad de ir y atacar a ese campesino. ¿Sí? ¿Qué tiene que cumplir el campesino con el señor feudal? Los campesinos de Europa en ese momento estaban todos ligados a un señor feudal. Eran muy pocos las aldeas que no tenían señor feudal y que se organizaban a sí mismas. ¿Sí? Eran muy poquitas. Y vivían en los bosques generalmente. Bueno, ese señor feudal, ese campesino, digo, le debía al señor feudal un tributo, que podía ser un tributo en dinero, en trabajo o en productos. ¿Qué significa? El señor feudal tenía un pedazo de tierra en el que trabajaban para él. Es decir, que en ese pedazo de tierra lo que se producía era específicamente para el señor feudal. Los campesinos podían pagar parte de su tributo en trabajo, yendo a trabajar en ese campo del señor feudal. O podían trabajar en sus propios campos, es decir, en el campo del propio campesino, y una parte del tributo, ¿se acuerdan que ya habíamos hablado del diezmo? Bueno, además de pagar el diezmo a la iglesia, también hay que pagar una parte del tributo una parte de la producción hay que dejársela al señor feudal porque eso es el tributo. Es un impuesto, básicamente. Pero además, lo que se producía básicamente eran cereales y animales. Gran parte de los animales pasaban al señor feudal, iban a ser del señor feudal, que además los iba a tener como elementos de cambio para generar riquezas. Y además, para producir el cereal, es decir, una vez producido el cereal, hay que molerlo para poder hacer pan o para poder hacer cerveza. Digo, lo principal para trabajar con los cereales, con el trigo, por ejemplo, o con la cebada, hay que molerlos. Bueno, ¿dónde se molía? Se molían los molinos, ¿sí? Y los molinos le pertenecían al señor feudal también. Entonces, también les cobraba un impuesto cada vez que los campesinos tenían que usar el molino. También les cobraba un impuesto cada vez que los campesinos tenían que usar los caminos para llegar hasta un lugar u otro. Entonces, estos años son considerados los años oscuros. Fueron vistos por muchos filósofos como los años de la oscuridad, de las tinieblas, como años en los cuales las personas estaban obligadas a cumplir con todas las normativas de la iglesia, es decir, no podían desobedecer, tenían que ser católicos, no podían además tener ningún tipo de duda. El conocimiento sobre el mundo era un conocimiento que estaba dado por la iglesia, nadie podía dudar. Entonces no existía la ciencia, porque la ciencia se dedica a investigar. Bueno, no había posibilidad de investigar, todo estaba en la Biblia o en la palabra de el Vaticano. ¿Sí? Nadie tenía, ni nadie podía cuestionar la palabra de la Biblia o del Vaticano, porque era considerado un hereje, ¿sí? Una persona que desobedece al catolicismo y por ende tiene que pagar las consecuencias. ¿Cuáles eran las consecuencias? Bueno, ya las vamos a ir viendo y nos vamos a dedicar a eso bien el año que viene, pero las consecuencias podían ser muy graves, hasta desde quemarte en la hoguera, es decir, colocar a personas que quemaran en la hoguera, pero además estos campesinos o las personas que vivían en la etapa feudal, les tocaba vivir compelidos al señor feudal, es decir, tenían que obedecer todo lo que el señor feudal dijera y todo lo que el señor feudal dispusiera. Entonces eran personas que tenían muy poca posibilidad de vida. Ustedes me dirán, sí, pero antes eran esclavos. Bueno, ahora dejaban de ser esclavos y pasaban a ser campesinos, pero con un montón de obligaciones por cumplir. En fin, este trabajo tiene dos tramos, tiene dos partes. Pueden arrancar ahora con
el primer texto que se llama El feudalismo. Van a ver ahí 2 subtítulos que dice Una nueva forma de organización social y Señores y vasallos, que es un poco de lo que ya estuve hablando. Y van a ver, y yo quiero que lean para la próxima semana, la teoría de los 3 órdenes, ¿sí? Pueden ir haciendo las actividades. Yo la semana que viene voy a tratar de establecer una reunión virtual. Pueden ir haciendo estas actividades, ¿sí? Hasta la actividad 12. Y pueden comenzar a leer la teoría de los 3 órdenes. Y la vamos a ver, a esta teoría de los 3 órdenes, la semana que viene, para ya comenzar a terminar y hablar luego de cómo era un señorío feudal, es decir, dónde vivían las personas, cómo se organizaba el señorío, ese lugar donde el señor feudal tenía un poder y donde los campesinos obedecían, cómo vivían. Bueno, ya vamos a ir hablando de eso, pero ahora me interesa que trabajen entonces con la primera actividad y con la teoría de los 3 órdenes, ¿sí? Los dejo, chau chau, y les mando un fuerte abrazo.